Uno, soy coordinador ejecutivo del UCAR, que es parte del Ministerio de Agroindustria que canaliza todo el crédito internacional, que es una institución muy grande, pero no me voy a olvidar nunca de dónde vengo y qué sigo haciendo, que soy profesor titular de Economía y Política Agraria de la Universidad de Cuyo, y junto con la doctora Estrella hemos hecho este trabajo, y por eso van a ver a la izquierda el logo del UCAR y a la derecha el logo de mi universidad, que es mi casa y a la que voy a volver. La tuya también me parece excelente, entonces. Bueno, cuando me invitaron a esto, la verdad que yo me dedico mucho a infraestructura, hago política agraria, pero suelo tener algunas ganas siempre de sacudir un poco y decir, bueno, ¿qué tipo de supermercado? ¿Y por qué? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Cuáles son los drivers que hay en este momento en el sistema económico que están empujando la demanda de alimentos y qué tipo de demanda de alimentos y cómo impacta esto en lo que técnicamente se conoce como demanda derivada? Porque la demanda del alimento final genera una serie de demandas derivadas en distintos niveles de las cadenas. Hay un mejoramiento económico en general de toda la economía, de todas las condiciones de vida de la población mundial. Hay una mayor urbanización, hay un crecimiento demográfico muy importante, hay una conciencia y restricciones ambientales cada vez más importantes y también tenemos en juego un concepto que no es menor, que está apareciendo el sector productivo como proveedor de distintos tipos de sustancias que hacen a lo que llamamos la bioeconomía. Y la bioeconomía, yo cuando llegue un poquito más adelante voy a dar alguna visión distinta de por lo menos cómo me parece a mí que se está trabajando en este tema. Si vemos esto, vemos cómo el primer driver de mejoramiento económico, cómo el mundo va mejorando su situación económica y sobre todo, fíjense la evolución de los países asiáticos, que esto no quiere decir que los europeos hayan empeorado, sino quiere decir que su peso relativo es menor al que tenían y que realmente Asia se está transformando en el gran demandante de alimentos. Esto está hecho con una medida que se llama el poder de compra para homogeneizar los datos y esto hace que los datos sean absolutamente comparables. Pueden ver que el mantenimiento del tamaño relativo de Estados Unidos, pero el gran crecimiento de Asia en todo el sistema. El otro es la urbanización, la creciente urbanización. Casi el 60% de la población va a vivir dentro de poco en ciudades. Esto es un cambio notable porque lo que genera es una demanda de un producto transformado, un producto elaborado y totalmente distinto a la demanda que se produce cuando la gente vive en el campo. Y por lo tanto tenemos un driver que empuja a la demanda final y la demanda derivada de alimentos. Otro factor que parecía que no lo teníamos muy en cuenta es el crecimiento demográfico. Estamos hablando que para el 2050 vamos a ser 9.000 millones, ahora somos alrededor de 7.000 y algo. Y esto también con los tamaños relativos hechos con este tipo de diseño muestra cómo Asia sigue creciendo más que relativamente dentro del paquete, pero sobre todo ya no es China el que crece, sino el que se compensa con un crecimiento mucho mayor de India. Y fíjense el tamaño de Corea, la importancia que tiene Corea, que es ese verde que está al lado de Japón. ¿Qué otro factor demográfico? Es que cada vez vamos a ser más viejos. Como cada vez vivimos más, fíjense la pirámide poblacional del 1980, que tenía una forma de pirámide, cómo se ha engordado, ¿sí? Cómo va tomando una forma bastante distinta porque cada vez somos más adultos, cada vez hay menos niños y eso no solo pasa acá, sino está pasando en prácticamente gran parte del mundo y esto genera demanda de distintos tipos de productos. Si ustedes piensan qué tipo de productos lácteos comen, ¿sí? A medida que uno es mayor, se consumen menos lácteos grasosos y duros, por ejemplo, y esto tiene consecuencias en la oferta de productos. O, por ejemplo, si ustedes fabrican turrones, ¿sí? La demanda de turrones no está muy asociada a las personas adultas por un problema de la dureza del producto.
fíjense que el medio ambiente también es determinante de muchas cosas de las que están pasando. Y ahí hay una tablita donde se pueden ver qué cosas son determinantes. Casi el 50% de los consumidores valora que algo sea natural. El problema es que entiende el consumidor por natural. Así que es muy importante el tema de comunicación, en la comunicación de qué es lo que es natural. Pero fíjense que van desde la falta de proteína, de la ausencia de grasas, de que no tenga agregado de sal, de que no tenga una determinada cantidad de cosas, o que sí tenga determinado tipo de virtudes. Y por lo tanto hay una condicionante a la demanda relacionada con el ambiente. Fíjense estas pirámides, estas famosas pirámides alimentarias, es la famosa historia del grupo Barilla, que Barilla utilizó la famosa pirámide de la dieta mediterránea que se difundió por el sistema de salud de Estados Unidos, la usó a su favor con el piso de lo que debemos consumir, frutas y verduras, el segundo piso cereales, y después en la cúspide los dulces y un poquito más abajo las carnes. Y generó la pirámide inversa, Barilla. Fue una idea extraordinaria para venderse ellos. Y la pirámide inversa con el impacto ambiental. Y fíjense a qué producto le dio el mayor impacto ambiental. Se lo dio a las carnes, especialmente a las carnes y a los lácteos. ¿Por qué? Porque gran parte de la emisión de metano tiene que ver con los bovinos, pero esto es una trampita que hace Barilla, porque no todos los bovinos, no toda la producción de carne en el mundo se hace con los mismos métodos de producción. Esto es perfecto para los métodos de producción europeos, no tan correcto para los métodos de producción de Argentina o de Brasil, y por lo tanto esta trampita nos lleva a tener que comunicar que realmente somos distintos produciendo carne. No producimos carne en el modo que produce la Unión Europea. Pero este tema ambiental es un tema que cada vez presiona más sobre los consumidores, sobre todo, por ejemplo, en este caso, Barilla, que es una empresa que no produce carne, produce todo lo que se llaman pastas alimentarias, produce galletas, una cantidad de salsas, trata de llevar agua para su molino en este caso. Bueno, los biocombustibles, la bioeconomía. Cuando uno habla de bioeconomía, que está también traccionando demanda de productos del campo, generalmente, y en la Argentina en particular, la bioeconomía se asocia a los biocombustibles. Y yo considero que esta asociación es una asociación que no es de lo mejor. ¿Por qué? Porque tendemos a reproducir el modelo pampeano de grandes volúmenes y bajo valor. ¿Por qué? Porque los biocombustibles sacamos a un agricultor de un mercado complejo dominado por grandes cerealeras y lo metemos en un mercado más complejo dominado por grandes petroleras. Es decir, está bueno como alternativa de diversificación, pero atención, que no estamos generando una cadena de valor de alto valor, sino que seguimos manejando otro tipo de commodity, una alternativa de commodity. Por eso, cuando hablamos de bioeconomía, tenemos que tener en cuenta que la bioeconomía es muchísimo más que los biocombustibles, y especialmente la producción de moléculas que tengan un impacto en distintos sectores de la economía y que puedan agregar mucho valor. Yo me suelo referir de la parte más exitosa de la bioeconomía, quizás las mujeres las conocen mejor que nadie, son los biocosméticos. Y si uno quisiera ver cuál es el lugar del mundo que mejor aprovecha esto, con solo darse una vuelta por una de las zonas más lindas del mundo, que es la Provence francesa, uno puede ver los campos de flores, los campos de lavanda y toda la industria de las esencias para producir aromas que se utilizan en la industria de la cosmética o en la industria del perfume, o de una serie de productos que se utilizan en la industria de la medicina. La bioeconomía dedicada a la cosmética, a la medicina, tiene una potencialidad muchísimo más grande que los biocombustibles, pero es un tipo de negocio totalmente distinto al que estamos acostumbrados los argentinos. Es más, un negocio relacionado a las economías regionales o a diferenciaciones muy especiales dentro de la gran economía pampeana, que está hablando permanentemente del biodiesel, del bioetanol o en caña de azúcar, etcétera, etcétera. Creo que el mayor éxito de hoy de la bioeconomía así de diferenciación tiene que ver muchísimo más con
acciones, por ejemplo, como la empresa Glucovil, que hacen lo que llaman el cracking del maíz y generan sustancias separadas que separan sustancias que se pueden vender y tienen aplicaciones industriales o aplicaciones como sustituto del petróleo, por ejemplo, todo lo que se utiliza para sustituir el PET. Sí, ya habrán visto botellas que dicen que están hechas en parte con plástico, con petróleo, pero en parte con productos biodegradables. Y bueno, toda la ingeniería genética también es una gran fuente para la bioeconomía. Hay una demanda adicional, especialmente en los países de desarrollo, pero la demanda esa es la de alimentos en general. ¿Qué demandan los países desarrollados? Alimentos cada vez más sofisticados, menos volumen, mucha más calidad, mucha más diferenciación, mucho más placer, mucho más comodidad asociada a los productos. Esto es relacionado a las distintas áreas del mundo, a los distintos productos, y acá hay algo que puede ser interesante, fíjense la evolución del valor de la producción pasando de 1.200 millones a 2.200 millones perdón, a esto le faltan ceros, millones estos son 1.294 millones, 1.294 millones miles de millones de dólares, ¿sí? Ese es el valor, y fíjense el comercio, que el comercio evoluciona de 237.000 millones de dólares a casi 966.000 millones de dólares. Y eso no es tanto por el comercio de volumen, sino por precio y por agregado de valor. Y van a ver esto ahora. Esta es la superficie, no cambia mucho, no hay mucho más espacio para crecer, y fíjense, crecer en superficie, y fíjense cómo evoluciona el comercio. Bulk products, o sea, productos a granel, representan el 32%, y productos elaborados, HVP quiere decir High Value Products, o sea, los productos de alto valor se llevan casi el 70% del mercado. Es decir, que si no nosotros, nuestra gran oferta de semi-industriales o de productos básicos está asociado a ese 32%. Y por lo tanto estamos parcialmente fuera del gran paquete donde vende Francia, donde vende Italia, donde vende gran parte de sus productos Estados Unidos, el Reino Unido, o los productos que se ven, que a veces nosotros compramos. Ustedes ven papas Pringles, por ejemplo, y son de ese tipo de productos, ¿sí? Bueno, esto plantea dos tipos de modelos. Modelos de commodities, donde el granel, el costo de transporte, el volumen es determinante, y modelos, como estos dos casos, son vitivinícolas. Uno es la bodega Salentine y otro es el restaurante de la bodega Ortega Fournier en Mendoza. Son dos modelos totalmente distintos de productos. Mientras uno vende un producto que tiene una asociación con un intangible muy grande, que es como el vino Malbec, embotellado, con marca, con presencia en las góndolas de los supermercados, y otro es un producto que se vende a granel, que lo toma un distribuidor o un comprador que lo reprocesa y lo vende con otra marca, y que uno no se va a enterar nunca. De hecho, gran parte de los productos ganaderos de la Unión Europea son hechos con harina de soja OGM que compran en la Argentina, o los que se compran en otros países. Esto me lleva, sí, a pensar qué tipo de supermercados podemos ser. Claramente somos un país que tiene una potencialidad enorme de producción de bienes, no solo alimentarios, sino todo tipo de bienes de origen agropecuario, y siendo amplio, creo que también tenemos que incluir el mismo concepto para los productos de la acuicultura de agua dulce y la acuicultura marina, porque somos un gran exportador de productos del mar. O sea, nos estamos olvidando que, por ejemplo, somos uno de los líderes mundiales de camarones, y en crecimiento total la producción de camarones. Por eso, ¿qué tipo de supermercado queremos ser? Bueno, ahí tenemos algunas alternativas. Mi especialidad es el vino, entonces tomé esta para ayudarme. Fíjense cómo se vende vino en el mundo. La primera gran distribución on-trade, o HoReCa, significa hoteles, restaurantes y café. Es lo que llamamos el vino destapado, el vino de botella abierta. Es el vino que se vende en restaurantes, en wine bars, en distintos mecanismos, que es el vino que tiene más valor. O sea, si yo tengo una pequeña bodega,
una bodega que vende 10 contenedores al año, 3 contenedores al año a Estados Unidos, obviamente si puedo entrar en el mercado de Horeca es muchísimo mejor que tenga que entrar en el off-trade, donde voy a tener que competir para un lugar en la góndola o por un lugar en la exposición en un liquor store. Y si puedo entrar como vino de la casa, pero no vino de la casa barato, vino de el buen vino que te ofrece el restaurante, bueno, tengo un espacio especial. Lo puedo contar una experiencia personal. Yo, siendo secretario de Economía de la provincia de Mendoza, presionaba mucho a las bodegas para que fueran a la London Wine Trade Fair, que es la feria de vinos más importante del mundo. Y uno un día me dice, mira, me tenés podrido con esto de que querés que vaya, vos no entendés mi negocio. Y le dije, bueno, tenés razón, posiblemente yo soy un voluntarista, explícamelo. Y me dijo, a mí ayúdame a ir a la Chicago Fancy Food o a la Houston Fancy Food. A ver, explícamelo por qué. Y macho, dice, yo puedo vender 2, 3 contenedores, quizá puedo expandirme a 4 contenedores, pero si yo voy a esta otra feria y me va bien, me van a pedir 20 contenedores. Y yo eso no lo puedo hacer, así que estoy en el horno. Yo necesito crecer de a medio contenedor, de a pallet, pero yo vendo vino a un precio muy alto. Entonces mi negocio es $1 millón, $800.000, caro, mercado segmentado. Aprendí muchísimo, la verdad que el mundo real enseña muchísimo más que muchas veces la teoría. Y fíjense esto, fíjense, el especialista, que ese sería el liquor store o un negocio especial, el e-commerce. Argentina es líder en e-commerce, Catena Zapata es uno de los líderes en el e-commerce del mercado norteamericano, creo que la marca se llama Tilia. Entrar en los discounters es toda una batalla, en hacerle entender a la gente que una vez que uno entra en un discounter es muy difícil de salir y siempre va a tener que producir volumen, entra en el esquema del commodity, y meterse con los hipermercados es una situación también muy compleja donde hay que tener una capacidad de negociación muy grande. La venta directa es muy interesante a pesar del pequeño porcentaje, porque la venta directa pasa desapercibida, pero la bodega recibe precio pleno, que casi el precio que recibiría en el mercado extranjero, porque por ejemplo una bodega, como conocen el nombre de la Agrícola, pero el nombre de Zucardi, debe tener alrededor de 60.000 visitas al año, de las cuales el 50% extranjero y el 50% de estos extranjeros son brasileños. O sea, ahí tiene una red de distribución que uno compra en la bodega y se lo ponen en la casa en Brasil. Y no es que sale el producto desde ese día en un flete, el distribuidor de Brasil lo atiende directamente. Y eso es un tema no menor, y eso queda registrado como venta en bodega, y la ganancia de ese vino es enorme. Por eso el turismo asociado al vino genera el aumento de la venta directa en forma brutal. De hecho, Aerolíneas Argentinas tiene una muy buena política de flexibilidad, y cuando los aviones salen de Mendoza salen con las cajas de vino y nadie les dice nada, eso está muy bueno. Esto es lo que le hablaba del hard discounter. Lidl y Aldi son los dos grandes hard discounters del mundo, son dos firmas alemanas, es un país donde los alemanes son muy agarrados, buscan mucho el descuento, aún teniendo dinero, y por ejemplo un alemán compra vino en España, que es su gran proveedor, y le dice 50 centavos de euro el litro para poder yo llegar a góndola a 1,99. Y tienen vino de una calidad bastante aceptable a 1,99 en góndola. Si nosotros entramos a eso, estamos fritos, no podemos competir. Por eso Argentina, cuando dicen, ¿por qué no exportan tanto vino? Porque nosotros no entramos en el mercado, prácticamente somos marginales en el mercado de vino a granel. Es decir, que no vendemos vino en tanques, vendemos vino embotellado. El 90% del vino que vende Argentina es embotellado. Podemos entrar al mercado mayorista. Si somos mayoristas dependemos de una cadena de compras, es decir, podemos ir a un tipo de mercado mayorista como el gran mercado de la ciudad de París, el de Rangis o Mercamadrid o Mercazaragoza, o podemos tratar de entrar en un mercado también mayorista, pero mucho más sofisticado y cada vez más evolucionado, como es el Hortofrutícola de Boloña, que ustedes verán que es un mercado que tiene un mixto de graneles con intermedios y una característica, el de Boloña es un mercado que se expande comprando otros mercados en el mundo, y esa expansión permite colocar producto italiano en otros mercados. Este es un poco la historia de la fruticultura argentina. Nosotros terminamos vendiendo en Rotterdam,
para que termine por este tipo de cadenas. Muy poco se vende directamente. Bueno, este es el clásico sistema. Ahí hay 3 casos, uno de 2 cooperativos, de Coop Italia, que es poderosísimo, o Coop Suiza, que fíjense, tanto en Italia como en Suiza la proporción de mercados cooperativos, supermercados cooperativos es muy alta, y Carrefour, que es uno de los líderes mundiales, donde en Argentina lidera el mercado de supermercados. Todos saben las condiciones, todos saben lo que es un slotting allowance, o sea, cuando el supermercado te exige 12 por 10, por ejemplo, en las botellas de vino, o te exige la rotación, si no roto tanto, tenés que darme otra botella, o tenés que participar de las promociones, y eso solamente lo puede aguantar una empresa muy grande. Obviamente, tener presencia en un supermercado de esto te ayuda mucho, pero tenés que tener una espalda que no tienen el sistema agroalimentario argentino. Es decir, participar de este tipo de supermercados es una utopía. Solamente puede estar Sancor, Molino de Río de la Plata, quizás Peñaflor, y no creo que muy pocas empresas argentinas más puedan acceder a este tipo de negociación cabeza a cabeza con un supermercado grande. Pero pueden entrar en este tipo de supermercados, que son los food specialists, como este supermercado de Madrid, que hay muchísimos en todo el mundo, pero obviamente hay que hacer un trabajo especial para entrar, hay que tener productos especiales, hay que tener abastecimientos especiales y tener, obviamente, un programa que es totalmente distinto al modo en que vende la Argentina, que nosotros tendemos a vender commodity y no a vender especialidades. Acá en el caso en el mercado del Reino Unido, uno de los mercados más importantes para vinos, dos especialistas, liquor stores, uno en la ciudad de Cambridge y otro creo que es en Londres, totalmente distinto como concepto a comprar vino en Tesco o comprar vino en Marks Spencer, es más alto, pero Tesco, por ejemplo, es de piso del mercado inglés. Esto no lo hemos explorado, pero esto es una alternativa extraordinaria. Y fíjense que así como se vende Coca-Cola, ¿por qué no podemos vender la botellita de 187 centímetros cúbicos que anda muy bien y es una gloria tenerla a mano? Y yo, la verdad que me tomaría una botellita de esta antes que una Coca-Cola, ¿no? Y quedamos bien, aparte, si vamos con una chica, más todavía. Y esto es una cosa muy común, por ejemplo, en Canadá, en los pasajes subterráneos que tiene la ciudad de Toronto, está lleno de estas máquinas, obviamente no de Chandon, pero de todo tipo de máquinas de vending, así como hay un vending básico, hay un vending para este tipo de productos. Bueno, esta es una venta directa, este es el wine shop de Bodegas Allendale, un lujo, y obviamente se vende, al tener tanto impacto en el turismo, tantos turistas que visitan la bodega, uno ve las cajas de vino que se llevan. No, el e-commerce para los productos transformados es muy importante porque le permite acceder a mercados muy selectivos si uno lo sabe trabajar muy bien. Y fíjense, en el caso de vino es espectacular la expansión que tiene, y en este caso ya no es e-commerce común, es mega e-commerce porque es Wine Amazon, no es e-commerce especializado. Es el mega e-commerce de Amazon con Wine Amazon. O directamente, esto es caso es Argentina, es Jumbo Argentina, uno cómo puede comprar entrando por la computadora y te lo llevan a la casa, muy de Buenos Aires, muy difícil que uno de Mendoza haga eso o de una ciudad del interior, pero bueno, puede ser. Pero ese otro sistema es muy interesante, donde el liquor store o el especialista, uno tiene un contrato y lo va abasteciendo para que trabaje sobre el e-commerce. Y de hecho, muchos tienen marcas para el sistema común y marcas para el e-commerce. Y esta también es una decisión. Esta para un productor pequeño de productos sofisticados tiene un canal totalmente distinto. Y acá el último del on-trade es la franquicia. Y la franquicia es fruto del cerebro. O sea, nosotros ¿por qué no tenemos una franquicia argentina? Si de hecho uno, no ahora, porque hace unos años que cambió de nombre, en parte gracias a la maravillosa política de exportación de carne del gobierno anterior, pero en Alemania habían más de 100 y tantos negocios que se llamaban churrasco. Y decía, Nur Argentinische Rindfleisch, solo carne argentina. Y ahora cambió el nombre porque habían asociado tanto y no había carne argentina en ningún lado, tenían que vender carne uruguaya, carne brasileña, pero la verdad es que nosotros no hemos explotado nuestras capacidades, no tenemos
prácticamente cadenas argentinas. Pero, a ver, uno dice, ¿es imposible? Y uno, si se quiere comparar con McDonald's, tenemos abastecimiento de papas fritas a McDonald's en el mundo. Salen muchas de las papas fritas que comen McCain, no van a las cadenas de fast food, pero ese es otra vez. Este es el fast food commodity. O podemos ir al fast food diferenciado, como es este caso de Italy, que es posiblemente la idea más grandiosa de los últimos 10 años, que se está expandiendo en todo el mundo con productos de altísimo valor. ¿Y qué es lo que es Italy? Es una superficie donde hay pequeños corners de venta y pequeños restaurantes de distintos tipos. Entonces uno puede ir al corner de pastas y comer pasta y comprar las pastas que uno comió de pequeños y medianos productores, todo sofisticado, o aceite de oliva, o vino, o el de pescado. Entonces tiene 4 o 5 restaurantes en una superficie, como con pequeñas superficies de venta, todo especializado, pasando por un filtro que le hace pasar la cadena Italy para entrar en este sistema. Obviamente, esto es para producto italiano. Italy no puede vender un producto argentino. Entonces, esto es una máquina de vender vino italiano, prosecco italiano, pasta italiana, y no vende Barilla, no vende las grandes marcas, sino vende sofisticado. Y obviamente esto se paga muchísimo más. Si ustedes van al Italy de Nueva York, podrán ver la enorme diferencia que tiene comer en este lugar, donde hay gente siempre esperando para comer, que comer en un McDonald's o en un fast food americano o en un food truck americano. Y para terminar, otro caso, también comparado, KFC de Kentucky Fried Chicken, que es típico de la cultura centroamericana, es un modo extraordinario de vender pollo en todo el mundo, pero comparado con el Ibericus, que es una genialidad española que se está difundiendo en España prácticamente ya en todas las ciudades, donde uno puede elegir entre una gama de 20 tipos de jamones, chacinados, quesos españoles, con vino de Rioja o con espumante del Penedés, o sea, con un cava, a un precio de 10 euros, una tablita con queso, jamón, salame, un poquito de pan y una copita de un Gran Rioja. Es decir, ¿qué tipo de supermercado queremos ser? ¿A qué tipo de lugar queremos ir a vender? Es determinante la decisión y de cómo trabajemos con la política de promoción. Y a mí siempre me preocupa mucho, porque yo no vengo del corazón de la producción, sino vengo de un lugar marginal, que es Mendoza, aunque es el 5º productor en valor de la Argentina, en valor de producción agrícola, el 5º, con 330.000 hectáreas cultivadas, pero donde si uno no agrega valor, está en el horno. O sea, no puede pensar en competir. Y de hecho hoy el nombre Malbec es posiblemente el nombre más buscado cuando se quiere hablar de Argentina. La primera palabra que se busca es Malbec en Google. Y eso es un patrimonio intangible enorme que tiene Mendoza y que también lo tiene la Argentina. Y si ustedes piensan 20, 30 años atrás, quizás la gente hubiera entrado vía carne, y hoy vía carne no entramos. Y cuando vamos a un restaurante en algún lugar importante, que es una ciudad importante del mundo, vemos que nos ofrecen el ojo de bife o el lomo, el rumsteak de Angus australiano, Angus canadiense, Angus americano, y no aparece el Angus argentino. O sea que nos hemos quedado muy atrás en la diferenciación y en la entrada, excepto la vitivinicultura y alguna otra actividad, prácticamente no tenemos producto en góndola. Y yo festejo la decisión de la vitivinicultura de abandonar el vino, el bulk wine, el vino a granel, porque es lo que permite generar valor, generar empleo, generar turismo, que es el otro modelo que hablábamos, el modelo de alto valor. Otra vez, siempre tenemos la disyuntiva a dónde queremos jugar, en qué cancha queremos jugar. Obviamente, esta cancha es mucho más difícil, hace falta imaginación, hace falta dinero, hace falta comunicación, pero no tanto. Lo que hace falta sobre todo es mucha más cabeza. Así que muchas gracias.